Lo recordaron. Ahí estamos. Entonces, como ya decíamos, de este tema de hidrostática, la primera situación es esto, ¿verdad? La densidad. ¿Estamos? Entonces, la densidad, aquí vemos nosotros la fórmula para calcular la densidad de una sustancia, que es masa partido el volumen, ¿sí? Necesitamos saber cuál es la masa y necesitamos saber el volumen. Ya decíamos, la masa es una unidad fundamental, ¿verdad? La masa, recuérdense, la podemos medir en forma de libras, en forma de kilogramos, en forma de onzas, en forma de gramos, miligramos, microgramos, ¿verdad? Cualquiera de estas situaciones, eso es masa. Mientras que el volumen, si ustedes se recuerdan, el volumen nosotros lo calculábamos de dos formas, ¿verdad? Lo podemos calcular como litros, como toneladas y algunas otras situaciones, pero también lo podemos medir como metros cúbicos, centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, ¿verdad? De cualquiera de todas estas medidas que nosotros ya habíamos visto. Entonces, necesitamos una unidad fundamental, que sería la masa, y una unidad derivada, que en este caso sería el volumen, ¿sí? Entonces, recuérdense, por favor, de esa fórmula. Densidad es igual a masa partido el volumen. ¿Estamos? Entonces, por favor, copienla ahí, porque eso les diría yo que es lo más importante de esta diapositiva, ¿verdad? Y como ya les decía, si alguien quiere realizar este experimento, pues los invito a que lo hagan, ¿verdad? Es bastante interesante ver cómo estas sustancias no se van a mezclar y sobre todo, pues, cómo unas, pues, quedan sobre otras, ¿verdad? Y es precisamente por esto, por su propia densidad. ¿Alguna duda aquí Profe, hasta dónde vamos? Dígame, Brian. ¿el jabón ese se echa picado o solo trozo de jabón así entero? No, tiene que ser jabón líquido. Es Ah, jabón jabón líquido, líquido. ajá, jabón líquido ese para lavar platos, ajá. Lo único Ah, es de que, por ejemplo, al momento de aplicar cada uno, pues hay que hacerlo gentilmente, ¿verdad? No hay que hacerlo abruptamente, ¿verdad? Como dejarlo caer desde arriba y que penetre, digamos, por ejemplo, en la miel o el agua que vaya a penetrar en el jabón, porque ahí, pues sí, definitivamente se va a mezclar, ¿verdad? Pero es ah, solamente para determinar las densidades. Cuando aplicamos densidades, vemos precisamente esto que pasa en el experimento, ¿verdad? Cuál es más denso y cuál es menos denso. Los más densos se van al fondo y los menos densos se van para arriba, ¿verdad? Y es precisamente por la concentración de masa que puede tener en esa sustancia, ¿sí? Por eso es que les ponía las imágenes del lado izquierdo, ¿verdad? Veamos la figura A, tiene menos masa porque tiene menos circulitos verdes, ¿verdad? Mientras que la figura B tiene más masa para el mismo volumen, ¿verdad? O para la misma cantidad de sustancia, tiene más masa del lado B. Por lo tanto, el lado B muy probablemente se va a ir para abajo, ¿verdad? Mientras que la figura A va a quedar por arriba, ¿sí? ¿Cómo bien hasta ahí? no. Muy bien. Profe, yo tengo un comentario así de mi opinión mía, ¿verdad? Sí, dígame. Ujú. Yo he visto videos en internet que como usted dice, el agua y el aceite no se pueden mezclar, Ajá. pero yo he visto en otras situaciones cuando van en el aire, hay un avión donde uno puede flotar, entonces ahí sí se mezclan. ¿Por qué? Fíjese que no es que se mezclen, lo que pasa es que se hace una situación que se le llama una suspensión. A esas suspensiones se les llaman coloides. Sin embargo, da una apariencia de mezclarse, pero al momento de dejarlo reposar, se vuelven a separar. Es como que usted lo hiciera como les decía, la situación del caldo, ¿verdad? Cuando se hace un caldo, precisamente es lo que pasa, ¿verdad? Aparentemente se mezclan, pero al momento de dejarlo reposar, a las horas o al buen rato de dejarlo reposar, pues ya nosotros vemos de nuevo la separación, ¿verdad? De las sustancias. Pero sí, obviamente, si uno agita con fuerza, ¿verdad? Esta botella muy probablemente todo se va a mezclar, ¿verdad? Y se va a hacer una situación así de burbujas y otras cuestiones. Sin embargo, pues al tiempo se van a separar, ¿verdad? Porque como le digo, debido a sus densidades no se van a mezclar, ¿sí? Ah, gracias. Va, muy bien, de nada. Bueno. Entonces, continuamos. ¿Alguien, no sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, quiero que veamos este ejercicio, ¿verdad? Este tema de densidad, créanme, es bastante sencillo. No hay por qué darle muchas vueltas, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la densidad, nosotros también podemos calcular otras cosas. Nos dice, calcule la densidad de un café de 40 mililitros
al que se le agregan 50 gramos de azúcar, ¿sí? 50 gramos de azúcar, si nos damos cuenta, la imagen, pues nos dice, bueno, vamos a calcular esta densidad. El equivalente a 50 gramos de azúcar son unas 2 cucharadas, 2 cucharaditas y media, ¿verdad? Más o menos. Entonces, necesitamos, dijimos, la masa, ¿verdad? La masa ya nos las da el ejercicio, nos dice son 50 gramos de azúcar. Ese va a ser nuestro soluto de esta solución. Ya veremos más adelante estas situaciones, ¿verdad? El volumen son los 40 mililitros, ¿verdad? Ya decíamos, masa los 50 gramos y el volumen 40 mililitros. Entonces, ¿cuál es la densidad de esta sustancia? Fácil, ¿verdad? Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir nuestros datos, ¿verdad? La fórmula nos dice densidad es igual a masa dividido el volumen. Vamos a sustituir nuestros datos, ¿verdad? La masa de los 50 gramos que ya conocemos, el volumen con los 40 mililitros que nosotros ya conocemos, y vamos a ir a nuestra calculadora. Por favor, recuérdense que todos tienen que tener su calculadora a mano, por favor, para el momento de la clase. Y pues nos debería de dar este resultado, 1.25 gramos dividido ml. Por favor, quienes tengan calculadora, vamos realizando el ejercicio juntos y si les queda alguna respuesta diferente, me van diciendo, por favor. Profe, ahí no había que pasar los gramos a kilogramos. Perfecto, buena pregunta, Brian, buena pregunta. Muy bien, ahorita vamos a resolver eso, ¿no? Bueno, solo quiero saber si a todos les quedó 1.25. Yo lo acabo de hacer aquí en mi calculadora y pues sí me quedó 1.25. Sí, profe, sí, esa respuesta. Sí, ¿verdad? Bueno. Todos. Sí, profe. Bueno, muy bien. Va, perfecto, ahí estamos bien entonces. Pues la pregunta que nos hace Brian es válida, ¿verdad? Y es muy buena. ¿Tendríamos que pasar estos gramos a kilogramos, a miligramos o a alguna otra denominación? Pues en este caso, para ese tipo de ejercicios, todo va a depender de en qué forma lo estamos expresando. ¿Por qué? Porque para densidad no hay una medida como cuando para Newton decíamos tiene que estar en kilogramos, tiene que estar en metros, tiene que estar de esta forma y que lo otro, ¿verdad? En este caso no hay, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, solo permítanme, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, la masa nos la da en forma de gramos, el volumen nos la da en forma de mililitros, ¿verdad? Si ustedes lo están expresando en forma de gramos y lo están trabajando con mililitros, la respuesta debe de quedar en gramos dividido mililitros. ¿Estamos? No nos pueden quedar kilogramos dividido litros, por ejemplo, ¿verdad? Y recuérdense lo que siempre les he dicho, o lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Si utilizamos medidas grandes, por ejemplo, kilogramos, si estuviera utilizando kilogramos, lo más probable es que voy a utilizar como volumen litros, ¿verdad? No voy a estar utilizando mililitros. Recuérdense, medidas grandes con medidas grandes y medidas pequeñas con medidas pequeñas, ¿verdad? Ese es el ideal para poder expresar estas situaciones. ¿Estamos? No sé si queda resuelta su duda, Brian. Bueno, muy bien. Profe. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, este ejercicio es bastante sencillo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, realmente no hay mucho que darle vuelta. A ver, imaginémonos ahora que yo les estuviera diciendo, miren, la densidad de esta sustancia es 1.25 gramos dividido ml, así como nos quedó el resultado aquí, y ocupa un volumen de 40 mililitros. ¿Cuál es la masa de esta sustancia? A ver, ¿a quién se le ocurre qué podemos hacer con esta fórmula para averiguar la masa? Vamos a ver. ¿Quién tiene cara de querer participar? Vamos a ver. A ver, Marlene, ¿qué se? A ver, permítame. Ya la salvaron, Marlene. A ver, ¿quién me habló por aquí? A ver, Brian, dígame. Y en mi ciudad local, yo digo que para la masa tiene que ser la densidad por el volumen. Perfecto, exactamente, ¿verdad? Vamos a despejar la masa, ¿sí? Recuérdense, todo lo que está dividiendo de un lado de la ecuación pasa del otro lado con su signo contrario, que en este caso pues va a ser la multiplicación, ¿verdad? Si estuviera sumando, pasa a restar, si fuera una raíz, pasaría a ser una potencia,
Y así todo lo que hemos hablado de las leyes de signos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso tiene que ser básico. ¿Estamos? En este caso, pues la velocidad está disminuyendo, pasaría al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces, de ahí, fácil, nosotros despejamos ya la masa, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, solo para que vean ustedes que también esta fórmula es dinámica como las otras que hemos estado trabajando anteriormente, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora nos dice exactamente, como ya decíamos, podemos averiguar la masa, pero en este caso vamos a despejar el volumen. Nos dice, ¿cuál es el volumen de una sustancia con una densidad de 40 gramos por mililitro y una masa de 120 gramos? Bueno, a ver, la densidad, vamos a sacar los datos que nosotros necesitamos para este ejercicio, ¿verdad? Y para comenzar, pues nos dice que tiene una densidad de 40 gramos por mililitro, ¿verdad? Es una densidad bastante alta la de esta sustancia. Y nos dice tiene una masa de 120 gramos. Ojo con esto, ¿verdad? Ahora nos están dando densidad y nos están dando masa. Por lo tanto, ¿qué nos hace falta de la fórmula? Nos hace falta el volumen, ¿verdad? ¿Estamos? Nos hace falta el volumen. Entonces vamos a despejar el volumen. El volumen despejado nos quedaría de esta manera. El volumen va a ser masa dividido la densidad, ¿verdad? Si ustedes hacen el despeje así como lo hemos practicado en clase, al momento de hacer el despeje del volumen nos va a quedar la fórmula así como está aquí. Permítanme. Así como está aquí. Volumen es igual a masa dividido la densidad. ¿Estamos? Bueno. Permítanme un momentito. ¿Me escuchan, jóvenes? Disculpen. Perdónme, jóvenes, ¿me escuchan ahí? Jóvenes, ¿se escucha? Disculpen. Jóvenes, perdón, ¿se escucha? Por favor, ¿será que podrían apagar sus cámaras? Así no se nos pone... Sí, profe, claro. Disculpen. Gracias. Va, ahí estamos porque así no... Parece que mi internet no anda muy bueno, disculpen, a ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, profe. claro. Perfecto, entonces, va, ahí estamos. Entonces, cualquier cosa me dicen, o yo, si no se escucha o algo, ¿verdad? Ahí sí ya no se trabó. Ya no. Va, perfecto. Entonces, vamos a continuar así, ¿verdad? Con la cámara apagada mejor, porque si no, sí se me va a poner más lenta la señal, disculpen, a ver. Entonces, como ya les decía, en este caso, pues vamos a despejar nosotros el volumen de esta fórmula, ¿verdad? Ya habíamos dicho, tenemos la densidad, que es lo que nos dan, tenemos una masa y nos están pidiendo calcular el volumen ahora, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a realizar? Vamos a sustituir los datos que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Tenemos una masa de 120 gramos y una densidad de 40 gramos por mililitro, ¿verdad? Bueno, a nosotros al momento de hacer esta división vamos a ir a nuestra calculadora y por favor todos realícenlo y me dicen si les queda este resultado. 120 dividido 40, ¿nos queda? Sí, profe. 3 ¿qué? 3 mililitros, ¿verdad? 3 mililitros. Entonces, imagínense, nos está diciendo que en 3 mililitros tiene una masa de 120 gramos. 120 gramos, es una sustancia bastante pesada. Podría ser un líquido bastante pesado. Y es por eso que yo les pongo como ejemplo aquí el mercurio. Nosotros vemos aquí un termómetro, ¿verdad? Un termómetro quebrado, ¿sí? Se los pongo porque por lo general los termómetros que se utilizaban antes o los que tiene uno en su casa, algunos tienen mercurio. Es una sustancia que permite valorar la temperatura pues con alta precisión.
Sin embargo, pues también les digo, si les llega a pasar esto, por favor no lo vayan a tocar porque esto es altamente tóxico, ¿me vieron? Entonces, el mercurio pues es una sustancia muy pesada, tiene la característica de que es un metal que a temperatura ambiente está en un estado líquido, ¿estamos? Entonces, y como les digo, pues es altamente tóxico para el ser humano, así es de que si se les llega a quebrar alguno en su casa, por favor traten de, en primer lugar, pues no tocarlo con las manos directamente porque se absorbe a través de la piel y es altamente tóxico, ¿verdad? Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? Entonces podría ser el caso, ¿verdad? De este metal, como les digo, el mercurio, eh, que tuvieran en 3 mililitros, tuviera la densidad de una densidad para determinar que existen 120 gramos en cuestión de 3 mililitros. O sea, es un volumen bastante pequeño, ¿verdad? Pero con un peso muy significativo. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta diapositiva? No, profe. Profe, Bueno, todas perfecto, las muy bien. respuestas van a ser, Ah, bueno, todas las, eso va a depender, por ejemplo, porque en este caso, si ustedes se dan cuenta, igual, ¿verdad? En este caso nos están dando la densidad en forma de gramos partido mililitro y nos están dando la masa en forma de gramos, ¿verdad? Entonces aquí los gramos se eliminan con gramos y la respuesta nos va a quedar en forma de mililitro. Pero si aquí me dijera kilogramo partido litro, ¿verdad? Por ejemplo, que me dijera litro, obviamente mis respuestas van a ser litros, ¿verdad? Por eso es que hay que tener cuidado aquí con las dimensionales que estamos utilizando, ¿sí? bueno, ¿Quedó clara esa parte? sí, Bueno, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente parte de hidrostática. En este caso, pues es el tema de presión, ¿sí? La presión pues para comenzar es una fuerza que puede ejercer un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Eso es básicamente la definición de presión. Una fuerza que se va a ejercer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una manguera, eh, y al momento de que pase el agua, obviamente está ejerciendo una presión, ¿verdad? Sobre la superficie de la manguera. Es por eso nosotros que sentimos la manguera pues más sólida, ¿verdad? Y los cambios que pueden ocurrir en ella. Similar ocurre en una tubería, ¿verdad? En una tubería de gas, en una tubería de agua o de cualquier otro fluido. Este líquido, el gas o el sólido que esté atravesando la tubería, pues va a ejercer una presión, ¿verdad? Y es lo que nosotros vemos algunas veces, unos relojitos, así como los que vemos aquí en las imágenes. Estos están midiendo la presión que se está ejerciendo en un punto determinado, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque muchas veces algunas sustancias soportan hasta cierta cantidad de presión, ¿verdad? Por ejemplo, algún tipo de material de alguna tubería soporta hasta cierta cantidad de presión. Y si esa presión está por encima de lo que llega a soportar el material, pues muy probablemente va a colapsar y se va a terminar arruinando todo el sistema, ¿verdad? Entonces es por eso de que ustedes ven en algunos lugares o en algunas situaciones, vemos estos tipos como de relojitos que lo que están haciendo es medir la presión, ¿verdad? La presión que está ejerciendo ese líquido o ese gas o la situación que esté pasando por esa tubería, ¿verdad? La presión se mide en forma de Poiseville, se les llama. Por eso se expresa aquí como PSI. No sé si lo alcanzan a ver en algunos relojitos, ahí dice 100 PSI, 100 PSI, PSI, PSI. Entonces, es porque es la abreviación de Poiseville, ¿verdad? Ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Estamos? Entonces, es para que ustedes vean más o menos cómo se aplica esta situación en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, la presión que es una fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie en particular. Solo déjenme ver, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Entonces nos va a acabar el tiempo. Bueno, vamos a meterle presión. Entonces, veamos el primer ejercicio. Veamos. Nos dice, ¿cuál es la presión que ejerce el bloque de agua en la imagen? Veamos aquí un sistema cerrado que controla agua a presión, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un sistema de válvulas, puede ser un sistema de algún otro tipo, ¿verdad? Que esté controlado a base de presión. Imaginémonos que este recipiente tiene ¿cómo le podríamos llamar? Un bloque, ¿verdad? O que ejerce presión sobre el agua, así como nosotros lo estamos viendo en la imagen, ¿verdad? Entonces nos dice, calcule cuál es la presión que ejerce el bloque de agua en la imagen, ¿verdad? ¿Cuál es la presión que se ejerce sobre este bloque de agua? Para la presión nosotros necesitamos dos variantes, necesitamos la fuerza y necesitamos el área.
¿sí? Recuérdense que las fuerzas nosotros las calculamos en forma de newtons, ¿verdad? Así como nosotros lo vemos aquí en la imagen. Y el área, como ya decíamos, es otra unidad derivada, la cual calculamos en forma de metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿verdad? Cualquier forma de longitud que sea elevada al cuadrado nos va a implicar un área, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la presión que ejerce el bloque de agua en la imagen? Bueno, veamos. Veamos de primero qué es lo que tenemos nosotros en esta imagen. Nos dice la imagen que el bloque está ejerciendo una fuerza de 95 newtons, ¿verdad? ¿Lo vemos todos ahí en la imagen? Sí, profe. Ok. Veamos también que nos dice el área que ocupa este bloque es de 0.041 metros cuadrados, ¿sí? 0.041 metros cuadrados. Si nosotros ya tenemos estos datos, ¿qué es lo único que nos hace falta? Pues sustituirlos en nuestra fórmula, ¿verdad? Presión es igual a fuerza dividido área. Por lo tanto, al momento nosotros de sustituir nuestros datos e ingresarlos a la calculadora, nos quedaría de esta manera. A ver, por favor, vamos a hacer todos el ejercicio en la calculadora y alguien que me diga cuál es el resultado, por favor. 23.170, digo yo. ¿Seguro? Sí. No, O no sé si profe. hay que Dos llevarlo mil- al cuadrado. ¿A alguien le quedó algo distinto? Es 2317.073. Ajá, muy bien. ¿Alguien más le quedó algo diferente? No, profe, Había es que subir al 2000. cuadrado. Sí, ¿verdad? Va. No, va. Entonces, precisamente vamos a explicar eso porque podrían ahí confundirse, ¿verdad? Recuérdense, Brian, y para quienes tengan la duda, este elevado al cuadrado es parte de la dimensional, ¿verdad? No quiere decir que nos esté indicando que se deba elevar al cuadrado, porque si ustedes se dan cuenta, la fórmula solamente nos dice presión es igual a fuerza dividido área. No nos está diciendo eleve el área al cuadrado o eleve la fuerza al cuadrado, no, no nos está diciendo nada, ¿verdad? El cuadrado, como ya decíamos, es solamente parte de la dimensional de área, ¿verdad? Entonces, por eso es que se coloca de esta manera aquí, ¿verdad? Entonces, esto no tiene por qué variar nuestra respuesta, solamente lo que hacemos es dividir 95 dividido 0.041 y esto es una dimensional. Al igual que Newton es dimensional, metros cuadrados es una dimensional. ¿Estamos? Entonces, 95 dividido 0.041 nos queda como resultado 23.170. exactamente. No, perdón. No, No, 2317. son 2317.07. Ah, Ujú. entonces yo lo leí ¿Estamos? lo hice un poco. Va. Entonces, las dimensionales, ¿verdad? En este caso, pues nosotros las vamos a expresar en forma de Pascal. El Pascal va a estar dado por el Newton dividido metro cuadrado, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Va. Algo importante, para que pueda ser expresado como un Pascal, sí necesitamos que las dimensionales sean Newton dividido metros al cuadrado, ¿sí? Si nosotros tuviéramos aquí centímetros al cuadrado, pulgadas al cuadrado, kilómetros al cuadrado, pie al cuadrado, yarda al cuadrado, no podría ser catalogado como un Pascal, ¿estamos? Entonces, eso sí es bien importante en este caso, ¿verdad? En la densidad, pues ya decíamos, no había tanto problema. Sin embargo, pues para la presión que se debe expresar de esta manera, sí es importante expresarlo en Newton partido metro cuadrado, que va a ser lo mismo a decir un Pascal, ¿verdad? Entonces, ya nos quedaría la respuesta de esta forma, ¿verdad? 2317.07 pascales. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque como les decía, si nosotros nos regresamos a la imagen que teníamos previamente en esta, si nosotros vemos un medidor de presión que está sobrepasando los 2317.07 pascales, imagínense, entonces ya podemos sospechar de que el sistema está colapsando, ¿verdad? Entonces, precisamente para eso nos sirve aplicar estas fórmulas, ¿verdad? Profe, Dígame. ¿y qué pasaría si nos dieran, en vez de nos lo dieran en metros cuadrados, nos lo dieran en kilómetros? Hay que hacer la Hay conversión, que hacer hay una que hacer la conversión, Brian, pero sí, esas mejor se las voy a enseñar, ¿cómo es que se llama? En el pizarrón, porque sí necesito explicárselos. Aquí donde estoy no tengo pizarrón, ¿verdad? Entonces, Ah,
Ajá, entonces la próxima clase, si gustan, yo con mucho gusto les explico eso, ¿verdad? Cómo se hace esa conversión de, cómo podrían pasarlo, ¿verdad? Imagínense que les dieran 0.07 kilómetros al cuadrado, cómo pasarlo a metros cuadrados. Es realmente sencillo, sin embargo, pues sí necesito que lo vean en el pizarrón, ¿sí? Va, muy bien, entonces pasemos al último ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce el bloque de hielo para generar 450 pascales de presión? ¿Verdad? ¿Qué fuerza tiene que hacer? Ahora ya no nos está preguntando cuál es la presión, ya nos está dando la presión, que son 450 pascales, y nos está preguntando la fuerza, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen nosotros ya tenemos la presión, nos la está dando acá, tenemos el área, y nos está preguntando cuál es la fuerza que ejerce este bloque, ¿verdad? Va. Entonces, ¿qué hacemos? De primero tenemos que despejar la fuerza de la fórmula original, ¿verdad? Vamos a sacar los datos de primero. Y el primer dato que nosotros tenemos es la presión, ¿verdad? 450 pascales. Tenemos el área de 0.7 metros cuadrados. Y nos está preguntando ahora la fuerza. La fórmula de presión siempre es la misma. Presión va a ser igual a fuerza dividido área. ¿Y qué hacemos ahora? Como ya nos decía Brian anteriormente, vamos a despejar, ¿verdad? Vamos a despejar la fuerza de esta fórmula y nos quedaría fuerza es igual a presión por área, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, bien fácil despejarlo aquí, miren, el área, esta área que está dividiendo, pasaría aquí a multiplicar, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, bastante fácil, entonces fuerza va a ser igual a presión por área. Vamos a sustituir nuestros datos en esta... Ay, permítanme, perdón. Ahí está. Vamos a sustituir nuestros datos en esta fórmula y lo tenemos de esta manera, ¿verdad? La presión, como ya decíamos, 450 newton partido metro cuadrado, o que es el equivalente a pascales, por el área que son los 0.7 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? A ver, ¿quién me dice el resultado? 315. ¿Cuánto? 315. ¿A todos les dio lo mismo? Profe. ¿Sí? Profe. Dígame. Profe, 315. Ah, perfecto, muy bien. 315, Entonces, 315, en este caso, como estamos hablando de fuerza, es Newton, ¿verdad? Si nos damos cuenta, nosotros aquí se elimina metro cuadrado, se elimina con metro cuadrado y la respuesta nos va a quedar en forma de Newton, ¿verdad? Que es la única dimensional que nos estaría quedando. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? No. Va, muy bien. Entonces, hasta ahí estaríamos con el tema del día de hoy. Ya vamos a terminar hoy porque ya son las 10 de la mañana, ya va a entrar el siguiente maestro. Entonces, ya tenemos una tarea de este tema en la plataforma, así de que por favor realicen, la verdad, es una tarea bastante sencilla. Y cualquier duda que ustedes tengan, pues se pueden comunicar conmigo a través de plataforma o a través del WhatsApp y con gusto yo les resuelvo sus dudas. ¿Estamos? Profe. Dígame.